En medio de una tierra rodeada por desiertos, colinas y antiguos muros de piedra, se alza una pregunta que ha generado guerras, debates, protestas y lágrimas durante siglos. ¿De quién es realmente esta tierra? ¿Pertenece a Israel o a Palestina? Pero antes de emitir un juicio, necesitamos viajar atrás en el tiempo, mucho más allá de la creación del moderno Estado de Israel o de las tensiones del siglo XX. Viajaremos hasta los días de Abraham, cuando Dios mismo habló por primera vez de una tierra prometida. Todo comienza con un llamado. En el libro de Génesis, capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham y le hace una promesa poderosa. A tu descendencia daré esta tierra. Más adelante, en Génesis 15, Dios incluso delimita el territorio, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Esta promesa no fue resultado de una conquista, ni de un tratado político, sino de un pacto divino. Según el comentarista judío Rashi, este no fue un regalo momentáneo, sino un compromiso eterno de Dios con los descendientes de Abraham. Esa tierra, conocida entonces como Canaán, era una región rica en cultura y comercio, y se convertiría en el escenario principal del plan de redención de Dios. Siglos después de la promesa a Abraham, Dios confirmó ese pacto con su hijo Isaac y luego con su nieto Jacob. Fue a Jacob a quien Dios eligió para llevar el nombre que marcaría a toda una nación. En Génesis 32, 28, Dios le dice a Jacob: tu nombre no será más Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese nombre, Israel, no era solo un título personal, sino un nombre profético. Representaba a los descendientes de Jacob, los 12 hijos que darían origen a las 12 tribus del pueblo elegido. Israel significa literalmente el que lucha con Dios, pero también puede interpretarse como Dios gobierna. Este cambio de nombre marcó un nuevo comienzo, el paso de una familia errante a una nación con destino divino. Con el paso del tiempo, los hijos de Israel, ya convertidos en un pueblo numeroso en Egipto, fueron liberados bajo el liderazgo de Moisés. Y finalmente, Josué los condujo a la tierra prometida. Dios les recuerda en Josué 1, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado, como lo dije a Moisés. Así comenzó la conquista de Canaán. Las tribus se distribuyeron por regiones, desde Dan en el norte hasta Judá en el sur. Y aunque Jerusalén aún no había sido conquistada, más adelante, el rey David tomaría la ciudad y la establecería como capital espiritual y política de todo Israel. El historiador Paul Johnson afirma que Israel fue la única nación antigua que no surgió por casualidad ni por conquista humana, sino por una convicción espiritual. Una tierra dada por Dios a un pueblo con propósito eterno. Pero el pacto no evitó las consecuencias del pecado y la idolatría. En el año 722 a.C., el reino del norte de Israel fue conquistado por Asiria. Como narra Segunda de Reyes 17, los israelitas fueron llevados cautivos, y la tierra fue repoblada con pueblos extranjeros traídos por el imperio. Estos nuevos habitantes se mezclaron con los pocos israelitas que quedaron, y con el tiempo se formó un grupo híbrido, conocido como los samaritanos. Desde entonces, y a lo largo de los siglos, muchos otros pueblos ocuparon esta tierra: arameos, nabateos, griegos y más tarde, árabes. Sin embargo, como explica el historiador Bernard Lewis, los árabes no eran los pobladores originales, sino que llegaron principalmente con la expansión del Islam en el siglo VII después de Cristo, muchos siglos después del exilio israelita. Uno de los eventos más cruciales en esta historia ocurre en el siglo II después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén, cumpliendo las palabras de Jesús en Lucas 21, 24. Jerusalén será hollada por los gentiles. Pero el golpe final vino en el año 135 después de Cristo, tras la revuelta de Bar Kokhba. El emperador romano Adriano no solo expulsa a los judíos, sino que toma una decisión simbólica y política: renombrar la región como provincia siria Palestina. ¿Por qué Palestina? Como represalia, Roma eligió el nombre de los antiguos filisteos, enemigos históricos de Israel, para borrar cualquier rastro de su identidad. Contrario a una creencia popular, no fue en honor a ningún monte romano, sino como una forma de humillación imperial. El historiador Dion Casio lo documenta claramente, y el obispo Eusebio de Cesarea lo confirma siglos después. Palestina fue un nombre impuesto, no un nombre de origen local ni nacional. Era una estrategia para desarraigar la memoria judía de su tierra ancestral. El regreso del pueblo judío. A finales del siglo XIX,
muchos judíos comenzaron a regresar a su antigua tierra, impulsados por el movimiento sionista y por persecuciones en Europa. En 1917, con la Declaración Balfour, el gobierno británico apoyó la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Tras el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, el clamor por un refugio seguro para los judíos se intensificó. En 1947, la ONU propuso la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe. Los judíos aceptaron la propuesta, los árabes la rechazaron. En 1948 se proclamó el nacimiento del moderno Estado de Israel, y desde entonces, la tensión y los conflictos no han cesado. Si este video te ayudó a comprender mejor este tema tan complejo, suscríbete, comparte este contenido y déjanos tu opinión en los comentarios. Aquí, cada historia bíblica es una oportunidad para descubrir el mensaje eterno de Dios.